Hola, bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. En este video revisaremos junto a Genaro Laimons distintos ejercicios de regresión lineal simple, donde veremos cómo calcular los parámetros del modelo y cómo utilizarlos para obtener predicciones e intervalos de confianza a partir de nuevos datos. Finalmente, veremos cómo interpretar el output de R asociado a una regresión lineal simple. En este ejercicio tenemos que expresar beta gorro, es decir, el valor de la pendiente entregada por el modelo de regresión lineal, en función de estas cuatro expresiones que aparecen acá. La multiplicación de los x con los y, el promedio de los x, el promedio de los y la suma de los x sub i al cuadrado. Para esto recordemos que el valor de beta que nos entrega la regresión va a ser la suma de 1 a n de xi menos x barra por i sub i menos i barra partido en la suma, desde 1 hasta n, de xi menos x barra al cuadrado. A lo de arriba llamémosle num por el numerador y lo de abajo den por el denominador. Entonces vamos a desarrollar tanto el numerador como el denominador y dejarlo en función de estas expresiones que aparecen acá. El numerador es lo mismo que sumar de 1 a n esas dos cosas multiplicadas. Vamos a multiplicar estos dos paréntesis. Esto es lo mismo que xi por i sub i menos x barra por i sub i menos xi por i barra más x barra i barra. Vamos a separar esta sumatoria en cuatro pedazos. La primera es la suma de 1 a n de xi por i sub i. En la segunda, como el x barra es un promedio y no depende de n, simplemente podemos sacarlo de la sumatoria. Esto es menos x barra por la suma de los y sub i. Acá hacemos lo mismo, sacamos el i barra hacia afuera porque es una constante, por la suma de 1 a n de los xi. Y acá, como esto es una constante, estamos sumando una constante n veces. Entonces acá simplemente sumamos n veces x barra por y barra. Y si se fijan, sumar todos los y es lo mismo que tomar n veces el promedio. De hecho, el promedio es esa cantidad dividido por n. Entonces esto es lo mismo que n por y barra. Y acá tenemos lo mismo. Esto es lo mismo que n por x barra. Por lo tanto, sumando todas estas expresiones, tenemos que el numerador se puede escribir como la suma de 1 a n de xi por i sub i menos n veces x barra i barra. Ahora podemos desarrollar el denominador. El denominador es la suma de esas cantidades al cuadrado. Entonces desarrollemos ese cuadrado. Es sumar de 1 a n xi al cuadrado menos 2xi por x barra más x barra al cuadrado. Separemos esta suma en los tres pedazos. La primera parte es sumar los xi al cuadrado. En la segunda parte, tanto el 2 como el x barra salen de la sumatoria. Entonces menos 2x barra por la suma de los xi. Y el segundo, igual que antes, como es una constante, sería n veces x barra al cuadrado. Y esto es lo mismo que tomar n veces el promedio. Por lo tanto, si juntamos todos los términos, esto es lo mismo que tomar de 1 a n xi al cuadrado menos n veces el promedio al cuadrado. Entonces, juntando estos dos resultados, nosotros podemos escribir el valor de beta gorro como la suma de 1 hasta n de los xi por i sub i menos n veces x barra i barra partido en la suma de 1 hasta n de los x al cuadrado menos n veces x barra al cuadrado. Para los datos de x e y que están en la tabla, tenemos que encontrar los coeficientes asociados a la recta de regresión simple. Los coeficientes asociados a la recta de regresión simple corresponden al beta gorro, que según lo que obtuvimos en el ejercicio anterior, es la suma de los xi por los i sub i, menos n veces x barra y barra, partido en la suma de los x al cuadrado, menos n veces x barra al cuadrado. Y el valor de alfa gorro va a estar dado por el promedio de los i
menos beta veces el promedio de los x. Entonces lo único que tenemos que hacer es primero calcular el valor de beta gorro y a partir de esto calcular el valor de alfa gorro. Simplemente necesitamos encontrar cuánto vale n. N es el número de datos, que en este caso es 12. Después tenemos que obtener el promedio de la columna x, que si sumamos todos los números y lo dividimos en 12, obtenemos un total de 6,5. El promedio de todos los y, que si lo sumamos todos y lo dividimos en 12, nos da un total de 29,67. Tenemos que sumar todos los datos de los x multiplicados por los y, es decir, 1 por 8 más 2 por 15 más 3 por 16 y así sucesivamente. Y cuando obtenemos el valor de esta suma, obtenemos que es 2860. También necesitamos sumar todos los xy al cuadrado, es decir, 1 más 4 más 9 más 16 más 25 hasta el 144. Y el valor de esta suma es 650. Entonces, a partir de estos datos, nosotros podemos estimar el valor de beta gorro. Beta gorro va a ser entonces la multiplicación de los x con los y, 2860, menos n veces 12 por el promedio de los x, 6,5, por el promedio de los y, 29,67, dividido en la suma de los xy al cuadrado, 650, menos n veces 12, el promedio de los x al cuadrado. Y si calculamos esto, obtenemos que el valor de beta es de 3,82. El valor de alfa, entonces, se puede obtener como y barra menos beta gorro veces x barra. Y reemplazando los valores, el valor de beta gorro que obtuvimos recién, tenemos que el valor de alfa gorro es de 4,84. Entonces, ¿qué observaciones podemos hacer a partir de esto? El hecho de que el beta gorro sea de 3,82 nos dice que un aumento en una unidad en x implica un aumento en 3,82 unidades en y. Esa es la interpretación del valor de beta. En el fondo, lo que estamos haciendo es que tenemos muchos puntos y el valor de beta es la pendiente. Por lo tanto, el valor de beta, al ser la pendiente, implica el cambio promedio en y cuando yo me muevo en x. Ahora que tenemos estos coeficientes calculados, queremos hacer una predicción del valor de y para distintos valores de x. Pero esto es muy fácil, porque nosotros acabamos de obtener los coeficientes de la recta, el valor de alfa y el valor de beta. Entonces, ¿cuánto es la esperanza de y, dado que x toma un valor x cualquiera? En este caso, esto va a ser una recta donde el intercepto es alfa y la pendiente es beta. Entonces, para x igual a 9,5, reemplazando los valores de alfa y beta y de x, vamos a obtener que el valor esperado de y es de 41,13. Y para x igual a 17, vamos a obtener que el valor de y es de 69,78. Estos son los valores entregados por la estimación de la recta, pero en la práctica, si nos fijamos en los datos, el 9,5 se encuentra dentro de los puntos entregados por nuestros datos. Entonces yo voy a confiar más que el valor entregado para un x de 9,5 va a aproximar al valor real. Quizás para x igual a 17, como se aleja mucho de los datos, quizás ya no va a ser tan buena la aproximación entregada por esta recta. En cada predicción es importante la varianza asociada, es decir, cuál es la varianza condicional al valor de x. Si es que suponemos que la varianza es constante, entonces vamos a tener que la varianza va a estar dada por esta expresión que aparece acá, donde el valor de s cuadrado de x está dado por eso y el valor de s cuadrado de y está dado por esa cantidad. Nosotros podemos desarrollar estas dos cantidades un poquito más. Esto es lo mismo que n partido en n menos 1 por el promedio de los x cuadrados menos el promedio de x al cuadrado. Y eso es lo mismo con y.
esto es lo mismo que n sobre n menos 1, el promedio de los i cuadrados menos el promedio de los i al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer en este ejercicio para determinar esta cantidad es encontrar cuánto vale cada una de esas dos cantidades, s cuadrado x y s cuadrado y. Para determinar el promedio de los x cuadrados, esto es simplemente 1 partido en n por la suma de los xy al cuadrado. La suma de los xy al cuadrado lo calculamos antes y era 650. Por lo tanto, eso es lo mismo que 54,17. El promedio lo teníamos y vale 6,5, entonces el promedio al cuadrado es de 42,25. A partir de estos dos datos, y usando que el número de datos es 12, nosotros podemos obtener que el s cuadrado x va a ser 12 partido en 11 por 54,17 menos 42,25. Y esto es lo mismo que 13. Ahora hacemos exactamente lo mismo con y. El promedio de los i cuadrados es 1 partido en 12 por la suma de los i al cuadrado. Esto no lo tenemos calculado desde el ejercicio anterior, pero simplemente es tomar 8 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 16 al cuadrado, y así. Y si es que sumamos todas estas cantidades al cuadrado y la dividimos por 12, vamos a obtener que esto tiene un valor de 1063,17. Y el promedio de los i al cuadrado es lo mismo que 29,67 al cuadrado. Y acá vamos a tener que esto es 880,31. Y a partir de estos dos valores podemos obtener el valor de SI cuadrado, que esto va a ser 199,48. Entonces ahora, dado que tenemos estas dos cantidades, nosotros podemos encontrar la varianza de i dado x, la varianza muestral. La varianza de i dado x va a estar dado por n-1 partido en n-2, SI cuadrado menos Betagorro cuadrado por sx cuadrado. Y reemplazando todos estos valores, es decir, el n por un 12, el SI cuadrado y el SX cuadrado por los valores que acabamos de obtener y el valor de Betagorro por la pendiente que obtuvimos en el ejercicio anterior, que es de 3,82, obtenemos que esto es de 10,70. Entonces, S de i dado x va a ser simplemente tomar la raíz de esta cantidad, la raíz de 10,70, y esto es 3,27. Bajo el supuesto de normalidad de los datos, un intervalo de confianza para la predicción de i en un valor de x dado está dado por esto que aparece acá. Lo primero es la esperanza de i dado x. Eso es lo mismo que el valor entregado por el modelo de regresión lineal. Acá tenemos una distribución de tstudent con n-2 grados de libertad. Tenemos s de i dado x, que es lo que calculamos en el ejercicio anterior. Bueno, tenemos toda esta información de la raíz cuadrada, que eso es muy fácil de obtener. Entonces tenemos que obtener un intervalo de confianza al 95%, eso es alfa igual a 5%, asociado a la predicción de i para x igual a 9,5. Entonces calculemos cada uno de estos términos. Primero tenemos la esperanza de i dado que el x es 9,5. La esperanza de i dado que el x es 9,5 corresponde al valor entregado por la regresión. Esto es alfa más beta por 9,5. Y esto es 41,13. Lo segundo que tenemos que sacar es cuánto vale t en 1 menos alfa medios con n menos 2 grados de libertad. Esto es lo mismo que t en 0,975 con 10 grados de libertad, porque acuérdense que tenemos n igual a 12 datos. Y si vemos en la tabla una distribución tstudent, esto va a ser lo mismo que 2,228. Nosotros tenemos del ejercicio anterior, además, que el s de i dado x va a ser lo mismo que 3,27. Es la raíz de s cuadrado, obviamente. Para obtener lo que está dentro de la sumatoria, vamos a calcular el numerador y el denominador. El numerador es simplemente tomar x menos el promedio al cuadrado. Esto es 9,5 menos 6,5 al cuadrado, y esto es 9. Y el denominador corresponde a la suma desde 1 hasta n de los xy menos x barra al cuadrado. Y esto es lo mismo que la suma de los xy al cuadrado
menos n veces x barra al cuadrado. La suma de los cuadrados de los xy es 650, el n es 12 y el promedio es 6,5 al cuadrado. Y si calculamos esto, obtenemos que esto es 143. Por lo tanto, un intervalo de confianza para el mu de y dado x va a estar dado por 41.13 más menos 2.228 por 3,27 por la raíz de 1 partido en n más 9 sobre 143. Esto es lo mismo que 41.13 más menos 2.79. Entonces tenemos que este intervalo va a ser desde el 38.34 hasta el 43.92. En este ejercicio vamos a interpretar qué es lo que significa el output entregado por R al ver la información sobre un modelo de una regresión lineal simple. Lo primero que vemos en estos coeficientes es que el valor estimado del intercepto, el intercepto corresponde al alfa gorro, y el valor estimado de la constante que acompaña al x, que en este caso sería el beta gorro, son muy parecidos a los valores que obtuvimos nosotros, ¿sí? Y cualquier diferencia en decimales se debe simplemente a porque hicimos aproximaciones en el camino. Pero las fórmulas para obtener esos valores son exactamente las mismas fórmulas que usamos nosotros. Lo segundo que notamos es la columna del t-value. T-value, para una regresión lineal simple, corresponde al estimate dividido en el standard error. Y esto es simplemente porque eso viene de un test de hipótesis para la significancia de cada uno de los valores. Lo otro que notamos es que en este modelo el valor P es muy significativo. Y de hecho tiene un valor P del orden de 10 a la menos 8. ¿Sí? El valor P del alfa no es tan significativo. Y de hecho el alfa no sería significativo si tomamos un nivel de significancia menor al 0.0403. Ahora veamos la información que aparece acá abajo. Nos están diciendo que la suma de los errores al cuadrado es de 3.346. SCE sería 3.346. Y eso está calculado con 10 grados de libertad. Se calcula con 10 grados de libertad porque tenemos un total de 12 datos, pero le estamos restando el hecho de que estimamos dos parámetros a partir de esos 12 datos. Por lo tanto, tenemos solamente 10 grados de libertad sobre la suma de los errores cuadráticos. Y por último, vemos el valor de R cuadrado. R cuadrado, según esta información, es de 0.949. Y el R cuadrado ajustado, que es lo mismo que 1 menos la varianza de y dado x sobre la varianza de y, es de 0.9439. El hecho de que este valor sea cercano a 1 nos está indicando que el modelo logra capturar, y de hecho lo logra capturar en una alta medida, porque esa cantidad es muy similar a 1, la variabilidad de los datos.